Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel, capítulo 11, David y Betsabé. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tu inmensa bondad, tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por este espacio para estudiar tu palabra. Esperamos la presencia de tu Espíritu en nuestro estudio para que podamos tener la sabiduría celestial y entender tu palabra. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El reino de David se había consolidado, no solo internamente, sino también con respecto a las naciones que están alrededor. David había mostrado ser un hombre justo, sabio y misericordioso, además de valiente. Su secreto era confiar en el Señor, pero David no estaba ajeno a cometer errores. La vida de David nos enseña lo que es la dependencia de Dios, pero también nos enseña que debemos tener cuidado en el ensalzamiento propio. Elena de White comenta: es imposible que nosotros con nuestra propia fortaleza sostengamos el conflicto, y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra caída. El tenor de la vida está destinado a inculcarnos desconfianza en el poder humano y a fomentar nuestra confianza en el poder divino. Libro Patriarcas y Profetas, página 775. Lejos está la Biblia de ensalzar al ser humano. Más bien lo describe como son realmente, para dejarnos lecciones objetivas con el fin de que nosotros evitemos los mismos errores. La historia del estudio de hoy nos muestra el David humano que cede a la tentación. La primera sección son los versículos 1 al 5 y nos presenta el adulterio de David. Miremos el versículo 1 que nos da los antecedentes de la historia que estamos por estudiar. Leamos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Generalmente en Asia Occidental, las campañas militares comenzaban al inicio de la primavera. No se elige el invierno por lo difícil que se hacía la movilización, el frío y la falta de alimento. En este caso, en la ocasión pasada, los sirios tuvieron una derrota aplastante, pero los amonitas, que eran los principales instigadores, no habían sido derrotados del todo. Sin los sirios, los amonitas no tenían fuerza para hacerle frente al ejército israelita, así que se consideraba una derrota segura. Así que David consideró que no era necesario él mismo dirigir esta campaña y delegó su trabajo a Joab, quien saliendo de Jerusalén, después de haber pasado el invierno, los derrotó, y estos amonitas se refugiaron en la ciudad amurallada de Rabá. David se quedó en casa, rodeado por los frutos de la victoria, recibiendo el homenaje y la aclamación de su propio pueblo y de las naciones circunvecinas, y con sus cofres rebosantes del tributo que afluía de sus enemigos derrotados, David vivía una vida de comodidad y complacencia. La grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Satanás eligió este momento para poner delante del rey de Israel una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. Trágicamente, David olvidó que había un enemigo mayor que los hombres. Sintiéndose fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales, embriagado por su prosperidad y éxito, mientras recibía los aplausos de los hombres, fue vencido el alabado héroe de Israel. Imperceptiblemente se le habían debilitado las defensas internas del alma, al punto de que se rindió ante una tentación que lo transformó en un descarado pecador. Leamos el versículo 2.
Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se sentía seguro y estaba tomando una siesta en su palacio, rodeado de todas las comodidades que un rey podía aspirar a tener. Su palacio era el más alto que las casas y de allí podía divisar todas las habitaciones de las personas. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 776. El problema no fue haber visto a una mujer hermosa que estaba en su casa. El asunto es que comenzó a imaginar cosas en su mente. Permitió que se tejieran ciertas cosas que lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Además de esto, dice Elena de White, según las costumbres que prevalecían entre los soberanos orientales de aquel entonces, los crímenes que no se toleraban en los súbditos quedaban impunes cuando se trataba del rey. El monarca no estaba obligado a ejercer el mismo dominio de sí que el súbdito. Todo esto tendía a aminorar en David el sentido de la perversidad excesiva del pecado, y en vez de confiar humildemente en el poder de Dios, comenzó a confiar en su propia fuerza y sabiduría. Libro Patriarcas y Profetas, página 775. Consideró que no tenía nada de malo averiguar y hablar con esa mujer. Como rey podía hacerlo y nadie tenía derecho de cuestionarlo. Leamos el versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. El problema no es la tentación, sino el hecho de poner en acción las insinuaciones del enemigo. Elena de White dice: tan pronto como Satanás pueda separar el alma de Dios, la única fuente de fortaleza, procurará despertar los deseos impíos de la naturaleza carnal del hombre. La obra del enemigo no es abrupta, al principio no es repentina ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente la fortaleza de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas: la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios y a depender de Él por completo, la tendencia a seguir las costumbres y prácticas del mundo. Libro Patriarcas y Profetas, página 776. David mandó a preguntar sobre esta mujer. Se le dijo que era Betsabé. El significado de su nombre es la séptima hija. Era de una familia cercana a David. Eliam, uno de los valientes de David y nieta de Ahitofel, consejero de David. Pero esta mujer era casada, esposa de Urías, que aparece en la lista de los fieles y valientes soldados de David. Así que esta descripción debía ser suficiente advertencia para David de tener cuidado con lo que iba a hacer y las personas que serían implicadas. Pero al parecer la curiosidad y el deseo de hablar con esta mujer fue lo que lo llevó a una acción pecaminosa. Versículo 4. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. David mandó a llamar a Betsabé. Ella fue y a lo mejor se sintió halagada porque el rey le mandó a llamar. Debemos tener en cuenta que David no la tomó a la fuerza. Ella no estaba libre tampoco de la tentación. Se sentía atraída por el rey y se entregó sin resistencia. Así que ambos cometieron el pecado del adulterio. Él tenía varias esposas y ella era casada de un gran soldado, ya que los eteos eran conocidos por su fuerza y coraje. Ceder a la tentación parece algo atractivo, pero el pecado siempre tiene consecuencias en la vida de los hombres. Versículo 5. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Al parecer las cosas continuaron en su normalidad por algunos días, pero le llegó una noticia. Betsabé le manda a decir con alguien de confianza: estoy encinta. La información era necesaria tanto para la seguridad de ella como para la de David y para el honor del rey. En un caso de adulterio, ambas partes debían ser castigadas con la muerte, según Levíticos.
Por lo tanto, para escapar del castigo, los culpables naturalmente procurarían ocultar el pecado. Betsabé recurrió a David en procura de ayuda. Si Urías descubría que su esposa había sido embarazada por David, podría vengarse quitando la vida a ambos adúlteros o incitando a la nación a que se rebelara frente a un hecho tan vergonzoso del rey. El resto del capítulo es el intento de David para tratar de ocultar ese adulterio, procurar parar lo que sería un gran escándalo. El gran héroe, el rey que fue justo y sabio, con una familia numerosa, quitándole la esposa a uno de los soldados leales. Esto sería un gran detrimento del reinado de David, así que tratará por todos los medios de disimular lo que había pasado. Leamos los versículos 6 al 8. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. El pecado de David lo puso en un aprieto desesperado. Ocultar las cosas por medio de un engaño parecía ofrecer una esperanza de escapatoria. En vez de confesar humildemente su pecado y confiar en la misericordia y dirección divinas, David empleó sus propios recursos tan solo para descubrir que añadiría un pecado a otro y que continuamente entraría en dificultades mayores. Así que mandó a llamar a Urías. Como buen soldado sabía que estaba bien informado de la guerra y las decisiones que tomaba Joab. Así que David trató de mostrar interés por lo que estaba pasando. Entonces le dice: Urías, vaya a su casa, lave sus pies y esté allí con su esposa. Y para crear un ambiente especial, el rey le mandó unas viandas especiales. Lo que pretendía David era que Urías cohabitara con Betsabé para que el hijo de Betsabé le fuera atribuido a Urías. Pero las cosas no le salieron a David como esperaba. Versículos 9 al 11. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Esta respuesta de Urías sorprende y daña los planes que David tenía para solucionar su problema de adulterio. No hay ninguna prueba de que Urías sospechara de la falta de su esposa con David. Con su proceder manifestó que era un soldado leal, correcto y concienzudo, que deseaba proceder con absoluta rectitud dentro de las circunstancias. Habiendo acabado de dejar a sus amigos, que estaban obligados a vivir en condiciones tan arduas, es evidente que Urías no quería participar de las comodidades y placeres de la vida, mientras sus compatriotas sufrían y muchos de ellos perdían la vida. Era un verdadero patriota, un hombre leal y dispuesto al servicio. David se propone a seguir con sus planes, versículos 12 y 13. David dijo entonces a Urías: quédate aquí hoy también, y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama, junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. David pensó retenerlo un tiempo más. Lograría que Urías fuera a su casa a lo mejor. Entonces se le ocurre embriagarlo, pensando que bajo los efectos del alcohol él accedería a ir a su casa y estar con su mujer. Pero la resolución de Urías fue tan firme que ni aun embriagado fue a su casa y se quedó en el lugar donde estaban los soldados del rey. David ya en ese momento no sabía qué hacer. Sus planes habían fracasado, su pecado se haría público, así que planeó algo terrible. Versículos 14 al 17.
A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. En ella decía: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías el heteo. Fueron infructuosos todos los esfuerzos de David para ocultar su pecado. Al fin, en su desesperación, decidió recurrir a un asesinato para acallar la voz de Urías y librarse del escándalo. Elena de White comenta: todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó fútil. Se había entregado al poder de Satanás. El peligro le rodeaba. La deshonra, que es más amarga que la muerte, le esperaba. No había sido una manera de escapar y en su desesperación se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. El que había logrado la destrucción de Saúl trataba ahora de llevar a David también a la ruina. Aunque las tentaciones eran distintas, ambas se asemejaban en cuanto a conducir a la transgresión de la ley de Dios. David pensó que si Urías era muerto por la mano de los enemigos en el campo de batalla, la culpa de su muerte no podría atribuirse a las maquinaciones del rey. Betsabé quedaría libre para ser la esposa de David. Las sospechas se eludirían y se mantendría el honor real. Libro Patriarcas y Profetas, página 777. Así que bajo la influencia del enemigo, David escribe una carta que envía a Joab y llevaba Urías esa carta, y en ella estaba la sentencia de muerte, su propia sentencia de muerte. Este hombre, su única falta era ser leal al ejército de Israel y a su rey. Joab recibe la carta y se sorprende de la orden del rey. Pero Joab ha mostrado que es un hombre que actuaba en algunas oportunidades sin escrúpulos y obedeciendo al rey, sin mostrar el más mínimo respeto por sus soldados. Ni siquiera se opuso a la sentencia del rey. Elena de White dice: y Joab, más leal al rey que a Dios, violó la ley de Dios por orden del rey. La misma página, el mismo libro. Van al frente de batalla y abandonan a Urías para que fuera asesinado por el enemigo. De esta manera se entendería que murió en batalla por el enemigo. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde había caído aquel que se había entregado al servicio del Señor? Ceder a la tentación y después tratar de ocultar el pecado, llevando otras consecuencias como la muerte de un hombre inocente. Joab ahora usa una estrategia para comunicar cómo va el frente de batalla, versículos 18 hasta el 24. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra y dio esta orden al mensajero: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice: ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen tirar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías el heteo ha muerto. Partió el mensajero y al llegar contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Dijo el mensajero a David: pudieron más que nosotros los hombres que salieron al campo en contra nuestra, bien que les hicieron retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. También murió tu siervo Urías el heteo. Joab era un hombre astuto, y así lo demostró al comunicar la noticia de la muerte de Urías. Quizás había cometido algunos errores al acercar parte de sus soldados a los muros de Rabá y había provocado varias bajas. Joab conocía a David y sabía que el rey se desagradaría cuando se le mencionara este revés que había sufrido el ejército. David, como comandante prudente, demandaba prudencia de sus subordinados y los hacía responsables por cualquier falta o error de apreciación.
Sabía que David no compartiría las decisiones que tomara acerca de acercarse al muro, pues ponía en riesgo a muchos soldados. Así que para apaciguar la ira del rey, debía decir que entre los que murieron estaba Urías. Esto tenía dos propósitos: que esa muerte era el culpable, el rey. Y en segundo lugar, que Joab había obedecido claramente la orden del rey. Además, que la muerte de Urías era la noticia más importante que esperaba David. Una vez David escucha esa noticia, envía un mensaje a Joab y entonces hace algo para ocultar su pecado. Versículos 25 al 27. David respondió al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero este que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En circunstancias normales, la pérdida de un hombre tan valiente e importante como Urías había sido hondamente sentida tanto por Joab como por David. Al provocar la muerte de Urías, Joab solo cumplió las órdenes de David y sabía que tendría la aprobación del rey. David ahora le hace saber que quedaba complacido con su acción y le enviaba su agradecimiento. David aparentó como que tenía que Joab se descorazonara por la pérdida de Urías y en vez de continuar con el cerco con fortaleza y vigor, podría volverse indebidamente cauto y prolongar así las hostilidades. Entonces, él envía mensajes a Joab para que tenga ánimo en un disimulo de todo lo que había hecho. Y ocurre algo interesante que está dentro de la estrategia de David, y es que ante la muerte de Urías, Betsabé hace un duelo extremo. Ese duelo dura 7 días. Después David, en un acto de nobleza ante la mujer de un hombre tal fiel como Urías, hace a Betsabé su esposa para cuidarla. No hay ninguna constancia de que ella se opusiera a tomar parte del harén del rey. De esta manera se vería normal que el hijo que le naciera a Betsabé fuera el hijo legítimo de David, porque Betsabé era su esposa. Lo que podemos decir es que David había cambiado. Su conciencia debido al pecado se había cauterizado y consideraba que esto era una actitud normal. El adulterio, el engaño, el concierto para delinquir, el asesinato, todo ello perpetrado por un hombre que recibía las bendiciones de Dios. Elena de White dice: aquel que antes tenía tan sensible la conciencia y alto el sentimiento del honor que no le permitía, ni aun cuando corría peligro de perder su propia vida, levantar la mano contra el ungido del Señor, se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados y esperar gozar tranquilamente el premio de su pecado. ¡Ay! ¡Cuánto se había envilecido el oro fino! ¿Cómo había cambiado el oro más puro? Libro Patriarcas y Profetas, página 778. Qué terribles son las consecuencias de ceder al pecado, pero no solamente eso, sino tratar de buscar la solución por sus propios medios en vez de arrepentirse, confesar su pecado y buscar el perdón divino. El camino que eligió David es el más doloroso y el más cruel. Apreciados amigos y hermanos, el camino de aquellos que mienten no es el mejor. La senda de los malos parece pavimentada y fácil, pero su fin es muerte y destrucción. La única solución contra un pecado cometido es el arrepentimiento, la confesión y ampararse en la misericordia divina. Dios es amplio en perdonar y restaurar. Trae tus cargas a Jesús y Él hará una gran obra en ti. Que el Señor hoy te bendiga, te guarde y te proteja. Es mi oración. Amén.